Después de la Segunda Guerra Mundial, las principales ciudades japonesas quedaron completamente destruidas. Es por esta razón que durante los siguientes años, Japón emprendió esfuerzos muy grandes para poder reconstruir sus ciudades de una manera muy rápida. Y dentro de esta regeneración urbana hubieron bastantes propuestas y proyectos pero muy interesantes de las que el mundo debería aprender. No solo porque se vean bonitas o porque sean soluciones muy elegantes, sino porque estas propuestas fueron en gran medida la razón de que hoy en día muchas de las ciudades japonesas sean bastante limpias, ordenadas, seguras y agradables para vivir. Ya hace poco más de un año yo tuve la oportunidad de vivir como estudiante de intercambio en aquel país y durante mi estancia presté mucha atención a estas ideas urbanas. Rescaté aquellas que considero pueden ser aplicadas en México para mejorar las condiciones de vida aquí, pero en este video quiero compartirles 4 ideas urbanas que considero que todo el mundo debería de conocer y aplicar en sus ciudades. Algo que me llamó mucho la atención de Japón es que cuando sales a la ciudad, es decir, cuando vas a ver a unos amigos, que sales de compras, que necesitas ir a algún museo, etc., siempre caminas bastante. Y no es molesto. La mayoría de las veces las calles son cómodas, amenas, agradables, y muchos de los centros de reunión como las estaciones de trenes, los barrios comerciales, etc., siempre están conectados por andadores peatonales que no necesariamente son las banquetas, sino que también pueden llegar a ser puentes o pasillos subterráneos. Y esto podría parecer algo simple o absurdo de tomar en cuenta, pero la verdad es que esto tiene un impacto positivo mucho más importante en la gente y en la ciudad. En la gente porque de manera casi inconsciente el espacio te está obligando a tener actividad física, lo cual al final de cuentas repercute positivamente en la salud de las personas. Y no les estoy exagerando. Gracias a que el espacio público en Japón se vive en su mayoría de manera peatonal, bajé considerablemente de peso en el año que estuve viviendo allá. Y no soy el único al que le ha pasado esto. Muchos de mis compañeros de intercambio y otras personas que he conocido que han vivido en Japón también notaron lo mismo. Y claro que esto también es gracias a, entre muchas otras cosas, al tipo de alimentación que hay en Japón. Pero la verdad es que tener un estilo de vida mucho más activo, con más movimiento, también aporta mucho al bajón de peso que muchos experimentamos allá. Comparemos esto rápidamente con México. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si uno quiere visitar el Museo Sumaya o los museos que están alrededor, puede hacerlo como un peatón, pero la estación del metro más cercana queda a 15 minutos caminando y el trayecto no es tan agradable. Está lleno de banquetas en mal estado, muy reducidas y en algunos tramos con calles bastante solas, entre otras cosas. Y esto provoca que cuando terminas de visitar el museo, mucha gente pierde la motivación en visitar algún otro sitio por el mal estado en el que se encuentran las calles y la quizá confusa conectividad con otros sitios. Entonces terminan simplemente regresando a su casa. En cambio, si uno visita el museo en automóvil, quizá esas mismas personas se sientan con mayor motivación a visitar otros sitios, pero entonces se pierde la actividad física que puede llegar a tener. Y esta es una situación que se repite en muchas partes del país. Las calles son muy incómodas y poco agradables para los peatones. Y la única zona que se me ocurre que tiene esta cualidad de poder caminar sin cansarte es el centro histórico, pero es un espacio de tantos que necesita la ciudad. Entonces, la primera idea que creo que es muy importante rescatar del urbanismo japonés es que las ciudades sean pensadas más para generar una mayor actividad física en sus habitantes con algo tan simple como el caminar, que mucho ojo, no estoy diciendo que la gente no tenga automóvil, sino que la gente use el auto en situaciones de largas distancias o de carga y que este recorrido entre barrios cercanos pueda ser llevado a cabo caminando. Algo que al final de cuentas también beneficia mucho a la derrama económica que puede tener un sitio. Quienes conozcan sobre el estilo de vida de Japón seguramente se habrán dado cuenta que en las grandes ciudades e incluso en muchos de los poblados más pequeños siempre hay muchísimas comunidades, de todo tipo, desde las personas que se reúnen para hacer algún deporte, participar en algún torneo o practicar algún instrumento musical, hasta aquellas que se reúnen por compartir el mismo gusto por un artista, serie de televisión, etc. Eso es algo que se da en todo el mundo, pero en Japón en verdad que se toma mucho más en serio y que de hecho la ONU en su programa de ciudades seguras recomienda bastante llevar a cabo. El darle a la gente algo que hacer siempre evita que las personas caigan en actividades delictivas y gasten su energía en cosas que si bien podría parecer simple ocio, son 1000 veces mejores que cometer un delito. Esto, entre claro muchas otras cosas, es la razón de que Japón sea uno de los países más seguros, porque para la mayoría de su gente no les lógico cometer un delito cuando ya conocen un estilo de vida mejor, que los llena más como personas.
Y no solo esto, sino que además está comprobado por la propia ONU que estas actividades reducen considerablemente la desigualdad y la discriminación en las grandes ciudades, uno de los mayores problemas que tiene de hecho la Ciudad de México. Y esto es debido a que cuando la gente se reúne en comunidades, la mayoría de las veces lo hace por compartir un mismo gusto sin importarles la raza, género, estatus socioeconómico, ideología u orientación sexual de las mismas personas. Pero estas actividades sanas no se podrían llevar a cabo adecuadamente sin un correcto diseño de la ciudad. A nivel urbano, una de las grandes ideas que Japón ha tenido para realmente incentivar que se lleven a cabo actividades en comunidad es generar una enorme, increíblemente grande cantidad de espacio público, como parques, plazas, deportivos, centros comunitarios, andadores peatonales, barrios comerciales, entre muchos otros espacios. Ahí constantemente se llevan actividades de todo tipo que reúnen estas comunidades y las fortalecen para que de cierta manera no desaparezcan y mantengan a la gente con un gran interés en ellas. Entonces, segunda idea urbana japonesa que todo el mundo debería de aprender es generar muchísimo espacio público que tenga como objetivo incrementar y mantener activa comunidades que permitan la realización de actividades sanas para disminuir la desigualdad social y mejorar los índices de seguridad. Aquí una idea dirigida a los grandes empresarios. Normalmente en México quien se encarga de la regeneración urbana, es decir, del mantenimiento de las calles, de los parques, etc., es el gobierno. Y cuando la iniciativa privada lleva a cabo la construcción de algún megaproyecto, como un centro comercial o un edificio de oficinas, usualmente se cierra solo en lo que se construye dentro de su terreno. Esto es lo normal para muchos. Pero seguramente estos empresarios se habrán dado cuenta de que esta actitud provoca que alrededor de los megaproyectos, al tener espacios con bastantes deficiencias en las calles o en los parques aledaños, se generan pequeños nodos de inseguridad, espacios muy solitarios y que muchas veces alejan a posibles clientes potenciales que podrían visitar el megaproyecto. Esto es algo que se da mucho, especialmente en los centros comerciales. ¿Qué pasaría si estos megaproyectos también consideraran remodelar el entorno en el que se encuentran? Al principio podría parecer ridículo, pero permítanme contarles de la experiencia de Japón. Allá prácticamente todos los megaproyectos siempre incluyen un presupuesto no necesariamente grande para remodelar el entorno. Y esto lo hacen intencionalmente para atraer a más gente a su megaproyecto. El espacio público que se encuentra alrededor de la construcción es la primera impresión que se lleva un posible usuario y prácticamente es definitivo para que esta persona decida entrar o no a, por ejemplo, un centro comercial. Y si el entorno no es nada agradable, a la larga estas personas no se sentirán motivadas en hacer un esfuerzo para ir por iniciativa propia, es decir, que no sea por necesidad, y seguramente muchas veces el megaproyecto pasará completamente desapercibido en la ciudad. Veamos un ejemplo. Imagina que pasas al lado de estos dos centros comerciales. Tú como paseante, ¿cuál te llama más la atención? Mientras que Parque Tezontle, si bien es muy interesante por dentro, por fuera no invita absolutamente nada a las personas que transitan por ahí a que pasen a darse una vuelta. En cambio, el centro comercial de la estación de trenes de Osaka inmediatamente te llama la atención con tremenda plaza que estoy seguro a más de uno le ha motivado a por lo menos detenerse ahí un rato, tomarse una foto y quizá gastar algo de dinero dentro de la plaza en un café, lo cual muy probablemente lleve a otras tiendas. Y a la larga, la gente se lleva tan buena experiencia que convierte este espacio público en un punto de reunión y en un sitio donde salir a caminar o pasar el rato el fin de semana, lo cual termina por atraer a más gente. En otras palabras, el espacio público también puede ser un ancla que atraiga a mucha gente a los proyectos grandes, y no solo cines o supermercados. Y esta es la tercera idea urbana que creo que el mundo debería de aprender. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que se quejan de otros que no respetan las reglas cívicas en las calles o en el transporte público? No las defiendo, pero si somos honestos, la mayoría de las veces estas personas no respetan dichas reglas por falta de educación. Y seguramente esto es algo que has escuchado incansablemente, que la gente no tiene educación, que nadie les enseñó a comportarse en la calle, entre muchas otras frases. Pero, ¿y quién debe de educar a estas personas a usar el espacio público correctamente? Claro, los padres son los que deben inculcar estos valores en sus hijos, pero ¿y si los padres tampoco tienen dicha educación cívica? Bueno, entonces nadie está educando a la gente. Y esto es justamente lo que sucede en por lo menos la Ciudad de México y que también sucedió en Japón.
Tras la Segunda Guerra Mundial hubo mucha falta de educación cívica en las ciudades japonesas. Los adultos realmente no enseñaban a las nuevas generaciones valores que pudieran mejorar la convivencia en sus barrios. Es por esto que desde hace décadas en Japón estos valores o reglas cívicas se enseñan a través de una enorme cantidad de campañas publicitarias permanentes. En Japón es común ver carteles por todos lados que te indican qué hacer, qué no hacer y cómo hacer prácticamente todo. Y esto se hace de manera permanente porque siempre hay una primera vez, y si esta persona no fue educada, entre comillas, para usar correctamente el transporte público o algún espacio, entonces se garantiza dicha educación mediante estos carteles informativos. Es una solución bastante simple, pero que ha permitido que la sociedad japonesa sea una de las más ordenadas del mundo. Y si nos ponemos a analizarlo con mayor profundidad, esta campaña de educación cívica no solo se da mediante carteles, sino que de hecho es prácticamente en cualquier sitio. Si uno ve cualquier programa televisivo japonés, cuando los personajes llegan a una situación donde tengan que aplicar una de estas reglas cívicas, lo hacen por más malos que sean. Desde respetar el semáforo en rojo, formarse en los andenes del tren, hasta tirar la basura donde se debe, devolver los objetos que no son nuestros, entre muchas otras cosas. Y esta educación principalmente se da en la programación infantil, en los jóvenes, para que desde pequeños crezcan con estas ideas y se les haga en un futuro algo natural. Entonces, cuarta y última idea urbana que quiero compartirles es que, al igual que Japón, si queremos que las reglas cívicas se respeten, tenemos que educar de manera permanente a las personas, y esto se puede lograr mediante un bombardeo de información dentro del propio espacio urbano. Desde luego que hay muchas otras cosas de las que podríamos platicar, pero entonces este video tendría que ser mucho más largo. Háganme saber en los comentarios aquí abajo si quieren conocer más ideas del urbanismo japonés. Hasta aquí este video. Si les gustó, por favor no duden en pulsar el botón del pulgar arriba, y si les parece bien suscribirse al canal, ya que esto me ayudará a continuar subiendo contenido de este tipo. Adiós.